Y precisamente para tratar este tema, esta noche nos acompaña el asambleísta Daniel Mendoza. Gracias, asambleísta, por estar aquí con nosotros en Telediario. Buenas noches, Fabricio, un gran saludo a todos los ecuatorianos. Efectivamente, como lo hemos escuchado hace poco por las declaraciones de la ministra, esta agenda de desestabilización se viene ya repitiendo por algunos meses y están claramente identificados los actores políticos que buscan generar esta conmoción social para, como decimos popularmente, pescar a río revuelto. ¿Quiénes son los responsables aquí? Los defensores de los actos ilegales del gobierno anterior, quienes hoy buscan impunidad, quienes hoy están detrás de precisamente ese anonimato, buscando generar este calentamiento del país y buscando precisamente generar noticia de cada situación o cada conjetura o cada mentira. En este caso es penoso ver como un asambleísta, que hay que averiguar exactamente de dónde viene, qué es lo que ha hecho y las razones que oculta para presentar lo que presentó, busca de manera realmente ilógica plantear un cambio del orden del día para llamar al presidente de la República, al jefe del Estado, a la Asamblea Nacional y respetando todo el debido proceso. En ese acto quedan dos cosas claras: o realmente ignoran la Constitución y la ley, o por otro lado se evidencian claramente como desestabilizadores, porque hay un debido proceso. Y efectivamente eso es lo que nosotros estamos llamados, a respetar la institucionalidad, a garantizar la gobernabilidad o por supuesto que se investigue absolutamente todo. El mismo presidente de la República, nosotros como Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional siempre ha tenido la línea de pedir que si hay denuncias, si hay pruebas, si hay evidencias sobre cualquier acto, cualquier elemento que se tenga, se lo presenten ante las autoridades competentes. La Asamblea Nacional debe precisamente salirse de ese entorno de escándalo, de esa permanente denunciadera que existe al interior de la Asamblea Nacional, para enfocarse en los verdaderos intereses de los ciudadanos. Yo creo que los ecuatorianos hoy estamos todos reclamando que se cumpla una agenda legislativa en beneficio de las grandes mayorías, de los más necesitados, generación de empleo, oportunidades laborales, ¿sí? Impacto social para las familias más vulneradas. Asambleísta Mendoza, si bien hay críticas y cuestionamientos de distintos sectores a las denuncias que ha presentado en los últimos días el asambleísta Ronnie Aliaga, pero también no es menos cierto que es necesario ofrecer respuestas y ofrecer respuestas mucho más claras sobre últimos y recientes hechos que se han conocido a través de audios que se han filtrado y demás, que ponen en evidencia ciertas posiciones o posturas por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional sobre un tema muy delicado, que es esta denuncia presentada por el asambleísta Aliaga. Finalmente, ¿no es necesario que la Asamblea Nacional ofrezca un baño de transparencia y asuma una posición mucho más clara en torno a este tema? Lo hemos venido demostrando, no solamente hablando de transparencia, sino que lo hemos venido demostrando a lo largo de todo este periodo legislativo. Y yo lo que quiero acá resaltar precisamente es que nosotros, como primera función del Estado, siempre vamos a estar del lado de que se investigue cualquier acto dudoso, cualquier denuncia formal, pero no nos podemos prestar para caer en la agenda de desestabilización que ya por algunos meses estos sectores políticos están buscando implementar en el país. ¿No es una denuncia? Yo creo que el presidente de la República, en su respuesta, en su mensaje al país, en su momento aclaró absolutamente todo lo relacionado con esta infamia, con esta injuria que está planteada a través de precisamente pseudos periodistas que han hecho una serie de conjeturas inentendibles y que de eso se sirve un sector político para generar más conmoción, para buscar más noticias. Entonces hay que tener eso muy claro, y los ecuatorianos debemos darnos cuenta realmente las intenciones que tiene este sector, porque no se trata realmente de que no haya una respuesta. La respuesta está. El presidente respondió. Entiendo que hoy la presidenta de la Asamblea incluso pidió disculpas por las palabras que utilizó. Pero hay que comparar lo que es este gobierno, en donde tienes una Secretaría de la Política que ya no es la Secretaría de un movimiento político, sino la Secretaría de la Política de un país. Por lo tanto, es absolutamente procedente que la ministra de la Política dialogue con todos los sectores políticos del país. Nosotros como legisladores permanentemente estamos en contacto con la Secretaría de la Política. A su vez, la presidenta de la Asamblea hace lo propio. Entiendo que ella
ha pedido disculpas por las formas y las palabras utilizadas en aquella conversación, pero eso deberá responderlo ella. Yo creo que lo que hay que analizar aquí de fondo es precisamente nosotros como legisladores estamos en la obligación de responderle a nuestros mandantes. Así y no es. Podemos utilizar la primera función del Estado. No podemos utilizar, Fabricio, la primera función del Estado para buscar implementar esta agenda de desestabilización en contra de los ecuatorianos, porque eso es lo que significa esto, desviar la atención de los verdaderos corruptos, culpables, que saquearon al Ecuador en la década anterior. Así que, más bien, yo hago un llamado a que como país nos unamos en una gran cruzada que rechace esta permanente agenda de desestabilización que quiere implementar este sector político. Y por otro lado, por supuesto, que lo que tenga que investigarse se investigue, que las autoridades competentes actúen de conformidad a su competencia y nosotros, desde nuestro rol fiscalizador, haremos lo propio. Para eso, Fabricio, existe el debido proceso. No podemos caer en la agenda de este sector político que además no tiene las calificaciones para poder hacerlo. Sí, basta un poquito de investigación para determinar precisamente la falta de credenciales que tiene el señor Aliaga para pararse a hablar sin ningún tipo de reparo, de supuesta transparencia, cuando existen evidencias, tenemos testimonios, Fabricio, de funcionarios serios, honestos, de la empresa pública, de la empresa eléctrica, CENEL, que reconocen que el señor en el pasado fue un pipón. El señor Aliaga. El señor Aliaga. Es decir, ser un pipón, cobrar un sueldo y dedicarse a hacer política en las calles, no devengar ese sueldo en beneficio de los ecuatorianos, es robarle al pueblo ecuatoriano. Claro. Entonces, ¿con qué moral, con qué cara puede este señor salir en este momento a querer volverse prácticamente el paladín del combate a la corrupción cuando defiende precisamente el saqueo más grande que ha habido en la historia republicana del país? Bueno, así que, más bien, pongamos las cosas en contexto y garanticemos que los ecuatorianos tienen la información completa. La información completa es: hay una agenda de desestabilización, la primera función del Estado no se puede prestar para aquello, el presidente de la República ha dado una respuesta contundente sobre esta infamia, sobre esta injuria, ¿sí? Y nosotros como Asamblea Nacional estamos en la obligación de investigar y transparentar absolutamente todo. Claro, pero no podemos caer en esa agenda. Esto último que usted me ha dicho es muy importante porque finalmente también la credibilidad del Poder Legislativo no está en sus mejores momentos, y esto lo evidencian varias encuestas y sondeos de opinión. La ciudadanía cree menos en el Poder Legislativo, y con hechos presentados como este audio filtrado en las últimas horas, donde se involucra a la titular del Poder Legislativo, lógicamente es necesario ofrecer una mayor claridad en torno a ese tipo de conversaciones que se dan con representantes también del Ejecutivo. Puede ser que la conversación no tenga nada de ilegal, pero si vamos por el plano ético, lógicamente hay algunos aspectos por cuestionar. Las formas y las palabras utilizadas por la presidenta de la Asamblea, ella ya lo ha aclarado, ella ha pedido las debidas disculpas. Lo que acá tiene que debatirse, Fabricio, no necesariamente es eso, es precisamente esas prácticas que las sostienen y las mantienen este sector político, de grabar, de violentar la privacidad de las personas, de introducir dispositivos secretos para de alguna manera tener acceso a este tipo de conversaciones. Ese es el país que tenemos que rechazar, donde se respete el derecho de las personas, donde garanticemos que precisamente todos estamos dentro de un marco jurídico y que debemos respetarlo. Que si se plantea una propuesta dentro de la Asamblea, se respete el debido proceso. No se puede creer que al jefe de Estado se lo pueda convocar ni a la Comisión de Fiscalización ni al Pleno de la Asamblea de esa manera. Hay un procedimiento para aquello. Se está respetando el procedimiento, pero eso no significa que el presidente eventualmente pueda responder ante el Poder Legislativo sobre este tipo de denuncias. Y el presidente, estoy convencido que las veces que sea necesario tendrá que dar una respuesta, la dará cuando lo sea necesario. En este caso, Fabricio, lo digo con total frontalidad y con total claridad, el presidente en su mensaje a la nación aclaró contundentemente esta infamia, esta injuria, que precisamente viene siendo parte de la misma agenda, del mismo guión, del mismo libreto. ¿Qué está buscando entonces el asambleísta Aliaga con esta insistencia en las denuncias en contra del presidente en el Poder Legislativo? Lo que le acabo de decir: desestabilizar, desviar la atención, generar conmoción social, precisamente para que la opinión pública no esté informada de lo que realmente le importa a los ecuatorianos. Los ecuatorianos todos estamos preocupados de que haya un desarrollo económico, de que las familias más necesitadas tengan realmente el acceso a una política pública social que les mejore la calidad de vida.
que realmente la situación económica que ha sido tan mal manejada en el pasado y que el presidente de manera patriótica ha tomado las decisiones acertadas para corregir y reencauzar la economía del Ecuador, ahora que tenemos estas buenas noticias, como es lo que acabo de ver hace un momento, la aprobación del Fondo Monetario Internacional, en condiciones absolutamente favorables. Fabricio, ¿cómo puede usted comparar, o el Ecuador, cómo puede comparar lo que en este momento el gobierno nacional ha obtenido con tasas alrededor del 3% versus lo que de manera irresponsable en el pasado se obtenía con 8% y más, con 10 años de gracia a la fecha? Esto es lo que hay que aplaudir, que la comunidad internacional ahora reconoce que en el Ecuador se puede confiar, porque ha habido una mano firme que ha reencauzado la economía. Pero eso es lo que el ecuatoriano necesita conocer. Entonces, ¿qué busca este sector de oposición? Desviar la atención, desestabilizar, para que no se siga evidenciando la corrupción tan nefasta del gobierno anterior y las irresponsabilidades a nivel económico que se cometieron precisamente para tenernos en la situación en la que nos tienen. Ya para cerrar este espacio de entrevista, Aliaga sigue con su accionar fiscalizador, legislativo. Vamos a hacer una investigación. Una denuncia en la Fiscalía en contra de la titular del Poder Legislativo. Una denuncia sin pie ni cabeza. La ministra María Paula Romo. Una denuncia sin pie ni cabeza. Yo creo que es necesario, y con un grupo de compañeros asambleístas estamos preparando la documentación para realizar una investigación formal sobre todas estas denuncias ciudadanas, Fabricio, ciudadanas en contra de Aliaga, que precisamente evidencian lo que hoy podemos decir con total frontalidad: el señor funcionario público en el pasado no trabajaba, se dedicaba a hacer política, y yo no creo, Fabricio, que los ecuatorianos estemos de acuerdo en que existan funcionarios que cobren sueldo con dinero de todos los ecuatorianos y que se dediquen a hacer política, peor aún la política que se acostumbraron a hacer en el pasado. Muy bien, muchas gracias. Entonces agradecemos al asambleísta Mendoza por ofrecernos sus declaraciones en torno al ambiente político y también a nivel legislativo que se vive actualmente. Una vez más, gracias, asambleísta. Gracias, Fabricio. Un saludo a todos los ecuatorianos.